Estamos en una segunda edición de Tertulias CADES en esta tarde del día 2 de julio del año 2020. Es un honor para nosotros volvernos a encontrar y, por supuesto, no nos encontramos ahora. Ok. Ok. Muy bien, estamos. Gracias nuevamente, amigos, por acompañarnos. Como les decía, estamos en una segunda edición de Tertulias CADES en este día jueves 2 de julio del año 2020 y es un completo honor acompañarlos y que también ustedes estén acá conectados siguiendo las actividades del Colegio de Arquitectos de El Salvador. Soy Pepe Estrada y es un gusto para mí. Este día tengo el honor de estar acompañado de un buen amigo, un gran colega, alguien muy conocido y reconocido en el medio artístico y también en la arquitectura. Y para no darle tanta vuelta, está con ustedes nuestro amigo, el arquitecto Carlos Párraga. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué placer de estar contigo, Pepe, con toda la gran audiencia de la comunidad de la arquitectura a través del CADES. Agradecimientos especiales para la arquitecta Eleonora Sol, magnífica, y a ti y a todo el equipo que hace posible la transmisión. Espero que nos podamos divertir y podamos disfrutar un poquito del arte y las opiniones también de todos los colegas junto a las de este servidor. Excelente, Carlos. Mira, realmente conversando con los colegas y viendo todo este movimiento que ha acontecido en estos últimos meses en nuestro país, pues veíamos la necesidad de abrir estos espacios de expresión en los cuales pudiéramos intercambiar muchas experiencias, diferentes puntos de vista y sobre todo ese intercambio de visiones del mundo, porque el mundo está cambiando. Entonces, contanos cómo ves vos el mundo ahora desde tu perspectiva y también contarnos un poco quién es Carlos Párraga. Ok, vamos a platicar, si me permitís, del estado actual del mundo, si te parece, un poquito más adelante a través de una pintura que tengo detrás de esta. Al avanzar la sesión, yo te voy a ir mostrando algunos trabajos y podremos nosotros discutir ese tema, porque ese tema es absolutamente el lugar a donde tenemos que aterrizar y sin embargo preferiría comenzar hablándote de tu servilleta. Tu servidor ha sido arquitecto de profesión. Si ustedes me acompañan, les voy a dar una vuelta para mostrarte algunas pinturas en el origen de mi carrera. Bienvenidos a esta su casa, este es el estudio de tu servidor y aquí se elaboran todititas las pinturas y proyectos creativos. Si tú me permites, Pepe, voy a darle vuelta a la cámara para mostrarte una de las primeras pinturas que elaboré. Ok. Y entonces, si te das cuenta, esta es una pintura de típica arquitectura vernácula, es parte de una gran tradición en nuestro país. Tu servidor ha comenzado trabajando en esa tradición vernacular, de la arquitectura vernacular. Fue un momento fantástico de mi carrera en el cual yo trabajaba con el conocidísimo arquitecto Roberto Paredes Martel, que en aquel momento era viceministro de Vivienda, y fue a través de algunas iniciativas de él y algunas también grandes oportunidades que me dio el arquitecto José Roberto Suárez, que yo pude comenzar trabajando en este tipo de pintura. Recuerdo que hubo una decoración muy importante dirigida por el arquitecto Suárez, que era el Crown Plaza, actual Crown Plaza, y entonces esas acuarelas fueron parte de ese proyecto de decoración. Yo inicialmente comencé coqueteando con esto como parte de mi labor de ilustrador arquitectónico, que fue lo que me caracterizó durante mucho tiempo, pero eventualmente la magia, la musa se colaron en la piel y me enamoré perdidamente. Encontré un lugar en el cual yo podía expresarme con la libertad estética que necesitaba, la cual existe en la arquitectura, pero no es by far la única prioridad en el oficio, en la profesión, ¿no? Entonces,
creo que este era un trabajo que me sentó. Entonces ese fue el origen y en base a esta situación también hay algunas otras pinturas que corresponden a esa tradición, porque tú podrás decir, eso fue lo primero que Párraga hizo y está ya perdido en el tiempo. Ciertamente esa sociedad ha desaparecido, pero si me permitís me voy a mover para mostrarte alguna serie de pinturas aquí abajo. Ciertamente esa sociedad cafetalera ha desaparecido, pero no es remoto que vuelva a resurgir en este momento. Y hablando de la situación actual, El Salvador tiene que enfrentar la necesidad de reactivar su agro, de reactivar su idea productiva agrícola. Y entonces todos los valores que caracterizaron a la sociedad cafetalera, siendo uno de los cultivos más viables en aquel momento, no soy un experto en el rubro, pero podría bien funcionar de nuevo en alguna medida y variedad, podrían resurgir, podrían ser valores interesantes. Esas pinturas que ves ahí abajo son muy recientes y fueron un proyecto de ilustración que se elaboró para este licor que se llama La Trenzuda, que es el licor más antiguo del país. Tiene 100 años esa marca. Y entonces, fíjate que los dos son bocetos primeros, los bocetos que tengo a derecha e izquierda de la pintura al centro. Y la pintura al centro obviamente es una reproducción porque los dueños de la marca, pues hombre, compraron la ilustración y la pintura se hicieron varias versiones y fue un éxito importante. Entonces, la idea de la identidad nacional es sin duda una de las preocupaciones que me llevó a mí en la pintura y algunas de esas preocupaciones pues todavía están vivas. Mira, es un naturalismo vernacular muy interesante y a mí me encanta la idea de revivir esa idea bucólica, romántica del paisaje, porque esencialmente El Salvador es un paraíso. Entonces, gracias a las señoritas que sirvieron de modelos para esto. Así que ahí tenés esta primera aproximación, Pepe. Aproximadamente, ¿cuántos años llevas ya en esta faceta de hacer ese traslape entre la arquitectura y la pintura, Carlos? Pepe, esto ha sido un proyecto desde los 90s, mediados tardíos 90s. Yo en el año 2000 prácticamente que declaré mi práctica profesional en la pintura como total y fue a través de una beca que conseguí para estudiar en México. Y aquí te voy a mostrar algo. Esta pequeña pintura que tengo acá es la primera pintura de la colección Fallas de Origen que fue hecha en el año 2000 y con esa colección fue que tu servidor ganó su beca para México. Vamos a conseguir el trípode para no estar shaky. Y entonces esa colección de Fallas de Origen, esta, mira, fue la primerísima de esas pinturas. Yo la guardo con mucho cariño porque fue un regalo de inspiración divina que me permitió lograr muchísimas cosas en mi carrera. Y es una pintura de corte abstracto que yo ya he platicado con gente que conoce del tema bastante y hay gran semejanza con el pintor francés de apellido Riopel, que es un maestro muy conocido del abstraccionismo. Y Gerhard Richter, un alemán también que es famoso. Si te das cuenta, estas pinturas hoy día son mainstream en internet, en Instagram. Esta es la generación de Instagram. Entonces muchas personas tienen la impresión de que tu servidor está siguiendo la tendencia y pues simplemente yo opino que nosotros tuvimos la visión de que esa era la dirección que iba a tomar esto del arte pictórico en los años 2000, 2001. No había ni internet. Oh, no, ya había, comenzaba. Entonces, mira, esta también es una pintura de esa época y yo llamo a estas pinturas cataratas. Entonces, son maniobras muy mainstream hoy día y son muy atractivas. Tienen un potencial plástico enorme debido a la libertad con la que los colores se mezclan. Entonces, es una cosa muy estética.
Fíjate que con este relato y ese contexto que nos estás compartiendo de cuando iniciabas tu carrera como arquitecto y al mismo tiempo ya venías con esa inquietud y esa búsqueda de esa libre expresión estética que muy bien llamas, y toda esa época que ha sido tan icónica para nosotros, para las generaciones recientes de jóvenes salvadoreños, es el tema de vivir un poco el tema del conflicto y vivir también la época del post-conflicto. Y eso se refleja, se refleja en tu obra. ¿Cómo podemos interpretar? ¿Qué encontramos en tu obra reflejado ahí? Pepe, me alegra mucho que hayas podido percibir el contenido, porque por ser esta, te decía, una maniobra mainstream hoy día, está desprovista de ese contexto dramático. Esencialmente, estas pinturas pretendían ser eso, un llanto, una opinión dramática. Mírate esta, te la voy a poner aquí enfrente. Un argumento súper dramático en cuanto a cómo nos desangrábamos, ¿no? Entonces, sin duda que si bien ya nosotros habíamos firmado los acuerdos de paz, era un tema que ni remotamente se tocaba correctamente en esos momentos. Creo que hoy día tenemos mucha más madurez al considerar ese periodo histórico, más sin embargo no te diría que necesariamente la narrativa del periodo se ha ejecutado de forma fresca. Hay un montón de clichés acerca de la pintura del periodo que a mí nunca me parecieron atractivos y por supuesto que no los seguí, pero sí hay una total vinculación con eso. Es un contenido que hoy pasa desapercibido y se pierde en muchas manifestaciones que son de carácter más estético simplemente. Fíjate que en ese sentido, y haciendo como esa digamos, remembranza de esa época, en esos momentos hubo como una explosión de creatividad, hubo como esa apertura al mundo y ya se manejaban otros conceptos de globalización y el tema de la era de la información, y todo eso, como bien lo dices, no necesariamente se refleja, pero queda en el subconsciente. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después cuando ya estabas en los 2000 y ya había internet y ya había una cantidad de información rolando por ahí y todas las demás influencias que has podido tener y que has podido expresar en tu arte? Fíjate que en México yo recibí una educación maravillosa, la oportunidad de poderme mover en círculos de un mundo artístico que es inmenso en cantidad y en cualidad. México es una tierra sensacional, sin ninguna duda, y no solo pude yo desarrollar con mayor y mejor profundidad esas pinturas basándome en el estudio de lo que llaman ellos la generación de la ruptura, que es un movimiento de pintura que vuelve a ver a la pintura americana de los 50, en rechazo a la gran pintura política de los tres grandes muralistas, que para el caso, yo te mencionaba, era el lugar de origen donde tu servidor comienza a pintar esa pintura vernacular, si bien no revolucionaria, pero vernacular. Esa pintura es como, digamos, la transición hacia una nueva forma de pensar más moderna, más americana, sin ninguna duda, porque el expresionismo americano además fue inspirado por una visita del gran muralista mexicano Siqueiros a Nueva York, a donde dio varios talleres, y el gran Jackson Pollock fue alumno de él. Entonces, este vigor, esta energía plástica con la que se ejecutan estas pinturas, esta libertad plástica, es típica de esa escuela y proviene además y tiene gran vinculación con la escuela española de pintura a la prima, de la cual en el barroco hubo maestros gigantes como el gran Velázquez, como Frans Hals, como Rembrandt. Entonces existe una línea directa de vinculación de la pintura expresionista americana con la pintura velazqueña barroca. Es, digamos, una consecuencia.
y es precisamente allá donde mi trabajo se ha elaborado, en la continuación de esa idea plástica en la cual si tú eres y gobiernas la pintura tiene también una voz cantante. Ella es capaz de ser expresiva por sí misma, y entonces la base teórica y filosófica para esto es, digamos, que tú no puedes obligar a la pintura a hacer lo que ella no quiere hacer, pero por otro lado también eres coautor de la pintura. Entonces hay como una danza de oportunidades ante eso. Entonces hemos arrastrado todos esos temas a la pintura figurativa en una ruta que hoy día se define como el camino de en medio, que es una pintura de lo semi-abstracto. Toca temas figurativos, pero esos temas figurativos comienzan a desintegrarse en el espacio, comienzan a fragmentarse. Hay una mejor profundidad, pero además una mejor intención plástica, lo que llamamos un deseo de gozar la pintura simplemente por ser pintura, no necesariamente tratando de que describa una imagen, pero valorando el poder expresivo en la narrativa. Por ejemplo, esta pintura que te muestro se llama Two Angry Preachers, dos predicadores furiosos. Y hablando del estado contemporáneo de las cosas, tu servidor ahí me ha mandado una invitación del Museo Marte a hacer un video donde tú tienes que decir, ¿y qué ha aprendido de la pandemia? Pues yo no sé si decirles lo que he aprendido de la pandemia. No he aprendido nada porque yo todo esto lo veía venir desde hace mucho tiempo. Esta pintura simplemente era el reclamo a nuestra ceguera de no tomar acción en cuanto a la dirección destructiva que llevaba nuestra civilización. Dos predicadores furiosos. Y ahí, por ejemplo, te mandaba también las pinturas de la historia de la medicina, que son totalmente premonitorias de lo que estamos viviendo hoy día. No sé si las quieres poner en algún momento y las comentamos, porque Claro. a mi gusto son pinturas súper maduras y súper cargadas de mensaje espiritual, en el sentido que te digo, primero no fueron consecuencia de esta situación, sino que fueron advertencia de esta situación. Y vos sabés que tu servidor y los colegas del CADES hemos estado constantemente trabajando en la idea de concientizar acerca del hecho de que nuestra civilización es insostenible y estamos destruyendo nuestros recursos, estamos mal planificando el desarrollo de nuestras ciudades. Fíjate que esa temática, esa atmósfera que has creado para poder entrar al tema de vernos hacia adentro y de ahí partir con una visión externa de la realidad. Has mencionado el tema de la ciudad, has mencionado el tema de la civilización, has mencionado el tema de alguna manera como del valor de los momentos. Desde tu perspectiva, ¿cuál es como la interpretación que haces de lo que bien has dicho que veías venir? Porque ahora todos hablamos de una nueva normalidad, pero ¿cómo empezamos a vivir esa nueva normalidad y cómo esto se puede transmitir a los demás para decir, cambiemos esto, mejoremos lo otro, y utilizando todas estas herramientas creativas que nosotros como arquitectos tenemos? ¿Qué nos puedes decir de eso? Lo que me estás pidiendo que te diga, Pepe, es complejísimo y está fuera del alcance de las mentes más brillantes de la época. En realidad somos una civilización confusa, somos una civilización confundida y no tenemos, digamos, el alcance espiritual para poder anticipar las soluciones. Muy pocos seres iluminados nos van a guiar en este camino fuera de la oscuridad. Y las pinturas no tienen la solución, tienen una energía que yo te quiero decir, cultivo y trato de predicar en mis clases a través de mi arte. Por ejemplo, esta que ves acá también es una de las pinturas justo del fin de año pasado, antes del estallido de la pandemia. Esta
es una pintura semiabstracta. A mí me encanta jugar el juego de decirle a la gente, ¿qué ves ahí? ¿De qué trata la pintura? No sé si lo puedo jugar contigo. Claro. No hay una respuesta, no hay una respuesta correcta, Pepe, ¿verdad? Porque vos sabés que esto es acerca de tus percepciones e impresiones, ¿no? Y esa es la magia. Si te enseñara un pollo y te dijera, ¿qué ves allí? Pues ahí es a donde podríamos comenzar a decir que quizás eso no es arte. Claro. Debe ser polisémico. Pero no sé, si querés jugamos el juego. ¿Cuál es su percepción de esta pintura? Bueno, mira, no sé, percibo un poco con los tonos cálidos como algo muy desértico y que al combinarse con los tonos grises genera unos nubarrones como de tormenta. Ok, ya casi que recibiste has recibido el mensaje. Y formalmente, ¿qué ves? Así, bueno, ese es el mensaje, sin duda. Ya te lo voy a ampliar. Y formalmente, pues, no sé, veo como un quiebre entre la roca o la tierra y el cielo, no sé, algo así. Y no ves como una puerta. Mira, este es el camino que llevamos. Y sos cierto al decir que ahí hay una fractura, el piso se está moviendo. Exacto. No alcanzamos a llegar. Que se veía percibía como una especie de horizonte, como un camino. ¡Ey! Mira, la pintura se llama La Torre, papá. The House is on Fire. Entonces, por si no querían, vaya, mira, es divertidísimo. Los primeros días de la pandemia, yo recibí 100 llamadas de mis alumnos y de las personas con las que yo había platicado desde hace mucho tiempo. Chica Párraga, no lo puedo creer, tenías razón. Nosotros pensábamos que de verdad estabas loco. Entonces, yo te decía, el mundo está a punto de arder. Y esta carta, a mí me gustan mucho los arquetipos de Jung y, digamos, toda la, ulteriormente, no podés evitar llegar a las fases místicas y metafísicas del arte y de la pintura. Esta carta es un arquetipo de destrucción ominosa cuando, digamos, en una jugada de tarot que parece, pero no se debe interpretar como un mal augurio, no es un mal augurio, es un cambio de orden. Exacto. Y es precisamente eso lo que estamos viendo, cómo se derrumba el mundo del pasado y comienza o comenzará a construirse el mundo del futuro. ¿A partir de qué cosas? No estamos seguros, pero ahí está, una pintura que me encanta, una pintura que técnicamente es una proeza maravillosa por la libertad de su ejecución. Y aquí, mira, esto también es una de las pinturas de las que estoy muy, muy, muy orgulloso. Este es un autorretrato que hizo el maestro Velázquez en el barroco. El maestro Velázquez es muy criticado por el arte contemporáneo que tiene, digamos, como una tendencia a considerar que los argumentos de colonialismo y poscolonialismo político son intrínsecos al arte, y entonces ellos lo ven como un pintor que pintó para la gran monarquía española que gobernó el mundo en el barroco. Entonces eso es repulsivo para muchas personas, pero mientras España desangraba a puro sable a América por el oro, Velázquez pintaba cosas como los bufones de la calle, los pícaros, los bufones de la corte, los borrachos, y trajo al mundo un balance, una medida humanista, una concepción humanista que no nos abandona y hoy menos que nunca nos debe abandonar en estos tiempos que son tiempos de solidaridad, papá. Tiempos a donde nuestra visión y ambición material han sido la causa de la destrucción que estamos enfrentando y donde nosotros necesitamos nuevos paradigmas y modelos. Ahora, lo sorprendente de esto y lo que ratifica el poder de este arte es que no son nuevos. Y la medida de un arte verdadero es su universalidad y trascendentalidad. No recuerdo quién era el que decía que un artista equivale a 1000 años. Entonces, ahora, esto es lo que llaman la pintura de bravura, el siguiente paso, porque no es exactamente la pintura de Velázquez, es su autorretrato, pero hecho en este nuevo camino del medio, modificado por la potencia de la brocha de tu servidor.
Se llama el Stargate Trooper. Excelente. Fíjate que con Si esto... te das cuenta, es que Velázquez, papá, fue el pintor de los espejos. Y ahí hay un conocimiento metafísico importantísimo. Yo platicaba con mi mamá, que es una mujer ya adulta y por demás cuestionada por su vida y por la época que vivimos. Y hablábamos de la muerte. Y como todo mundo, no sé qué tan racional o espiritual sea vos, pero no hay evidencia acerca de la vida del otro mundo, pues lo podríamos discutir sin fin. Pero lo que te quería decir es que yo con ella comentaba que es que nosotros no podemos encontrar la mente universal, Dios o el poder creativo en el mundo material. Hay evidencia de él, pero lo vemos a través de espejos. Entonces, el mensaje de Velázquez está relacionado con tu capacidad de ver a través de esos espejos de tu conciencia la verdadera naturaleza espiritual del ser humano. Y eso es lo que lo califica no solo como maestro de la pintura, lo califica como gran sage, maestro, punto. Entonces, a mí me encanta eso. Fíjate que con esto que nos describes y con estos conceptos de, digamos, de una visión errante por la cual hemos venido circulando como nómadas en este mundo, en estas últimas generaciones, en estas últimas épocas, definitivamente es necesario ver hacia adentro, ¿verdad? En cualquier momento. Y sobre todo, como arquitectos, mantener esa relación de, digamos, de lo que somos capaces de transformar. Y tu mensaje, por lo que nos describes de tu obra y de esa influencia que nos mencionas, que definitivamente nos hace como preguntarnos en algún momento qué es lo que veo yo a mi alrededor, a dónde está mi ojo de buen observador. Y también cuestionar un poco qué estoy haciendo yo para cambiar todo esto. Tu trinchera es la pintura. Y cómo ha sido ese encuentro, a dónde te ha llevado la pintura. Mira, Pepe, solo me quería ampliar en algo. Ocupaste una palabra, errantes, peregrinos en la historia. Me encanta esa palabra, en realidad me identifico mucho con ella. Porque, por ejemplo, esta otra pintura, estas últimas que te he mostrado son mis más recientes colecciones. Y hay un libro que a mí me encanta que se llama La mente en la caverna. Resulta que nosotros podemos disfrutar tanto una pintura de arte contemporáneo como una pintura rupestre. El mensaje que surgió en esa caverna es un mensaje vivo. En alguna medida, el ser humano es homo habilis, es decir, puede hacer arte y ese hacer y dotar a las cosas de, digamos, otro significado y de otro uso y transformarlas es precisamente un acto superior de conciencia creativa, divino. Entonces me encanta esa idea de que las pinturas rupestres no surgieron solo como, digamos, un buen augurio para la casa, sino que tienen un profundo significado religioso, de chamanismo. Personas dicen que surgieron al mismo tiempo que el lenguaje o antes incluso, y que nosotros nos logramos diferenciar del resto de especies homínidas debido a que pudimos decorar nuestros cuerpos y darle significado, simbolismo trascendental a nuestra vida a través del arte. Entonces, por ejemplo, esas pinturas están en una etapa de significación previa a la figuración, pero si tú ves la superficie es muy orgánica y muy activa y el caos está en alguna medida controlado y es coherente. Entonces, esa inteligencia que no es racionalmente describible es una de las cosas fascinantes del arte rupestre y también para mí es una de las grandes características de la musa, que no es literal, ella es muy elusiva, es como
poética en ese sentido, ¿no? Entonces, perdóname, Pepe, ¿hacia dónde te dirigías con tu pregunta? No. La idea es precisamente ir viendo a dónde te ha llevado la pintura, en qué encuentros has tenido por medio de ella con otros sujetos de cambio en nuestra realidad. Por ejemplo, ¿cómo fue tu encuentro desde la arquitectura con la pintura? Ya nos lo comentaste. Ahora, ¿cómo es de la pintura a la docencia? A compartir el conocimiento, a poder si me permitís, Pepe, que al ver un poco el reloj avanzamos en el tiempo y ahorita hablando de esos actores, ya te voy a platicar de la docencia, porque lo que está detrás de esta pintura es sin duda un elemento que nos va a ayudar a platicar del recorrido de la historia, de ese errar en la historia que tú señalabas, y eso es sin duda el corazón de la educación académica, pero también vamos a hablar de algunos factores y solo déjame mover esa pintura para mostrarte lo que hay detrás. Dale. Perdón. Qué interesante, contanos. Mira, esa pintura que está acá es una alegoría que tiene que ver con... Bueno, en primer lugar te voy a contar la historia. La historia es que esta pintura fue encargada por el ingeniero Oscar Funes Engelhardt, quien es director de la empresa Enersys Solar. Enersys Solar, si tú me permites un segundo. Claro. Aquí tengo un poquito ampliación acerca del tema. Enersys Solar es una empresa que está comprometida con el desarrollo de la arquitectura sostenible y nosotros en ese momento platicábamos acerca de qué manera podemos atacar el problema de la sostenibilidad, de los beneficios y de la justificación de por qué la arquitectura debe involucrarse en la búsqueda de fuentes de energía limpia y de aplicaciones de esa tecnología a nuestros diseños. Pues obvio, el componente de preservar la vida, pero se me ocurría a mí que era interesante hacer un recorrido por la historia, porque el sol ha sido fuente de inspiración y poder, no solo energético, pero de iluminación a lo largo de toda la historia de las grandes civilizaciones. Entonces, en este momento, te quiero ser sincero, Pepe, hablando del estado actual de las cosas, yo no creo que meramente necesitemos soluciones tecnológicas. Lo que necesitamos es un genuino despertar a otro nivel de conciencia superior en cuanto a cuál es nuestra participación en este gran concierto de cosas misteriosas. Porque resulta que solo tenemos una tierra que no somos capaces de replicar, no importando los delirios científicos de cualquiera. Entonces, yo inevitablemente no pude más que comprometerme con el proyecto. Por ejemplo, acá, y lo extraigo del su brochure, más adelante desde mi plataforma, voy a ponerte las direcciones específicas de Enersys Solar por si tú eres un colega profesional interesado en que tus proyectos tengan marca sostenible, que dejen cero huella de carbono, que sean productores de energía libre, ¿verdad? Entonces, dice expertos en área de consultoría y desarrollo de proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, fotovoltaica, solar, eficiencia energética, etcétera. Y hay conceptos técnicos y tecnológicos que probablemente yo no soy la persona más adecuada para discutirlos, pero sí los puedo apreciar sin ninguna duda. Entonces, entre los servicios de esta empresa de alta tecnología, brother, están diagnósticos energéticos,
estudios de prefactibilidad y factibilidad, supervisión y diseño de instalación de sistemas, tramitología, consultoría financiera, todo en torno a paneles solares, inversores, racks, cosas de ese tipo. Entonces, ahí está el comercial, pero tú entenderás que es necesario también poner en contexto la pintura porque yo aquí como pintor puedo pintar cualquier frivolidad y sin embargo, como en el Renacimiento, es la interacción entre los otros elementos, como tú mencionabas, la interacción con los otros jugadores en la sociedad, en la tecnología, en el pensamiento, lo que nos va a permitir salir adelante, ¿no? Entonces, Pepe, hablando de lo académico, yo soy un gran fanático de la historia y de las alegorías históricas, y tú puedes ver ahí en el ángulo primero, en la parte inferior, tenemos una de las primeras formas arquitectónicas que nunca existió. La arquitectura megalítica, dólmenes, construcciones adinteladas, precarias en el sentido de decir de su sencillez, pero son tan estables que aún hoy están en pie, inconmovibles por los siglos de los siglos. ¿Cuánto pasó? ¿Serán 25,000 años desde que hicieron algo como eso, papá? Ok, y sin embargo eran estructuras cuya única finalidad era calendario, era señalar solsticios. Acabamos de pasar un poderoso solsticio de verano en un eclipse lunar que es, bueno, no sabes astrológicamente cómo está deplagado de significados poderosos eso. Y ahí comienza nuestro gran idilio de la civilización con el sol, pero resulta que la arquitectura, compadre, nace en esos idilios solares y probablemente no solo nace en ellos, sino que también va a terminar en ellos, en otro mundo, en otro lugar, en otro escape. Vamos a completar un ciclo de expansión en el universo a través de la potencia del sol y del idilio con la conciencia suprema que representa el sol. Y entonces, acá arriba, tú tienes, por ejemplo, la representación de esa conciencia suprema a través, me dice mi mamá, es la Estatua de la Libertad. No, le digo, esta es una escultura que se universalizó hace muchísimo tiempo, que es lo que llaman el Helios de Alejandro. Representa a Alejandro Magno, pero ya deidificado, ya idealizado como no solo el gran civilizador que fue o el psicópata militar que fue. Vaya, digamos que te voy a dejar escoger cualquiera de las dos facetas. Pero el hecho es que Alejandro está y se elevó a una, digamos, calidad simbólica, mística, a través de ese Helios que cabalga en la carroza de fuego, el Helios de Alejandro, y por supuesto la asociación con nuestra Estatua de la Libertad es absoluta. No te olvides de las pirámides, por favor. No podemos abandonar eso. La arquitectura de las pirámides está repleta de simbolismos esotéricos, de simbolismos astrológicos, de simbolismos trascendentales. Es una religión que sin duda es enigmática. Pero esa primera etapa del desarrollo de las grandes civilizaciones se abre a una nueva dimensión, que es la dimensión actual del desarrollo tecnológico, y una advertencia y una utopía. ¿Será posible que nosotros establezcamos el desarrollo tecnológico en armonía con nuestro medio ambiente? ¿Será posible que nosotros establezcamos nuestra nueva civilización a partir de estos, digamos, colapsos de sistemas en base a un respeto por la renovabilidad de nuestros recursos o a un aprecio por lo delicado y frágil de ese equilibrio? ¿Es posible eso? Entonces, by the way, te quiero hablar de la pintura. La pintura no está terminada, está en una faceta que se llama intermedia, porque ves que está pintada con grises. Eso es lo que llaman, obviamente, una grisalla. Una grisalla, yo he hecho ese procedimiento durante toda mi vida, porque me gusta, no hago dibujos pequeños detallados porque siento que me afecta mucho el cambio de escala.
Y entonces me gusta detallar el dibujo en la medida de su diseño, de formas, de espacios en la grisalla. Pero en medio tú tienes a la representación de la musa. La musa es el surgimiento de la conciencia. Esos paneles solares que están sobre ella como plantas de plátano también son diseños existentes de paneles que replican la forma orgánica o imitan en alguna medida la forma orgánica de las plantas. Pero a mi gusto representan una corona, una emanación de la conciencia de esta nueva época, una aspiración por la iluminación, y de esa iluminación sin duda nosotros vamos a encontrar frutos renovados. La Madonna en la historia de la pintura occidental es una figura central por todos los grandes artistas del Renacimiento y anteriores. Entonces, por supuesto que tenía que estar presente en esta gran alegoría. Y finalmente, el surgimiento de esa nueva conciencia es lo que nos va a facultar a dar el gran salto a las estrellas, a un futuro aún desconocido, pero ya ves que Elon Musk acaba de lanzar sus cohetes reciclables. Eso implica que tenemos una idea clara de que debemos dar el paso hacia las estrellas. Entonces, sin duda es el futuro próximo cercano, mas no podemos aventurar si tenemos la capacidad tecnológica de vivir en otro entorno más hostil que no sea el de nuestra tierra y nuestros bellos y amables recursos. Entonces, ahí está la alegoría en un lenguaje bastante al estilo de los muralistas que te decía, mexicanos, pero no solo mexicanos, italianos. El muralismo ha sido un instrumento de propaganda, de ideas de todo tipo durante siglos, y a mí me pareció que esta era la forma adecuada de enfrentar este problema. De nuevo agradecerle a Enersys Solar la inversión en el desarrollo de una nueva actitud hacia el arte, hacia la interacción del artista con las empresas y hacia el compromiso de todos los sectores de la sociedad con la renovabilidad y sostenibilidad. Ok, pues mira, realmente es súper impresionante la manera en que, como de una manera sintética, nos compartís esta visión, y también nos amplía mucho como el sentido de lo que tú puedes compartir con tus alumnos en este ejercicio de despertar conciencia. La verdad, estoy muy impresionado, y no lo dudo que las personas que también nos acompañan lo van a estar, ver tantas cosas combinadas en una sola obra, Carlos. Gracias. La verdad está súper bien, súper interesante. Es un mensaje muy estructurado, muy complejo, y que también nos recuerda lo que mencionabas antes, de que el arte como tal no tiene tiempo, y es atemporal, y se vuelve como esa, digamos, es una nueva herramienta, o es una herramienta para la construcción de esos nuevos modelos que nos estabas comentando, definitivamente. Y digamos, en tu etapa de docente, de universidad, ese compartir con la juventud y con diferentes generaciones, ¿cómo ha sido, digamos, la experiencia tuya de ese intercambio intergeneracional que hoy se vuelve más evidente con el tema de las redes sociales, por ejemplo? Pues mira, para mí ha sido un regalo magnífico. Yo hasta ahora te podría decir que una carrera comercial en el sentido estricto de la palabra no he cultivado. He cultivado una carrera docente, he educado a generaciones de generaciones, de las cuales estoy muy orgulloso. Tu servidor ha producido, sin ningún lugar a dudas, los mejores ilustradores del momento, jóvenes con gran vigor, creatividad, capacidad técnica, gran idea empresarial. Entonces, por decirte de más, es un privilegio enorme poderles haber servido, y te quiero decir que alguien, ya ves, como en el mundo del arte hay como gente un poco competitiva, para ocupar un eufemismo. Entonces, de repente, Párraga, ¿y por qué es que
es que dicen que sos maestro, como diciendo que mucho se las pica a uno de ser maestro, de dominar el oficio. Pues bueno, le decía en primer lugar porque tengo alumnos y doy clases, soy maestro. Pero en segundo lugar le dije es que una de las características de un maestro es saber aprender. Yo soy maestro, entre comillas, tú tendrás que decidir si me das ese gran tributo o no, porque a través de la interacción con estos jóvenes yo me he alimentado muchísimo, me he nutrido de sus inquietudes, de sus visiones de mundo, de su necesidad pasional por irrumpir en el mundo con un aporte, con una revolución. Entonces, eso no deja de construirte y cuestionarte y hacerte trabajar en dirección hacia la mejor versión de ti mismo. Y eventualmente ese compromiso con tu desarrollo personal que nace de esa inspiración que viene de la energía de estos jóvenes, es lo que necesariamente te hace evolucionar. Yo soy un pintor, te he mostrado muchas cosas y has visto que ha habido una inmensa evolución. Espero que no la hayas visto desprovista de coherencia, porque son varios años ya y son épocas, así como en Forrest Gump, hay épocas que han pasado, ido y venido. Y mira, y en todo este camino y con estos continuos refresh, como el que me has descrito en este último minuto, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que ves? ¿Hacia dónde vas? Ahorita esencialmente tenemos que ser muy curiosos, muy diligentes, porque es una época donde tenemos que adquirir gran cantidad de destrezas adicionales, sobre todo para una persona de mi edad, de mi madurez. Y entonces tenemos que reinventarnos. Este mundo nuevo es una gran oportunidad para, sobre todo, que nosotros los maduritos podamos hacer ese cambio. No es como que si tenés 20 años y ni modo, este es tu mundo. Entonces, nosotros pensamos que estábamos edificando otra cosa, nuestros padres, los padres de mis alumnos. Entonces, pero esencialmente es necesario reinventarse. No tengo una fórmula para ello, ni tengo hablando de arquitectura, ¿cuál es la relación entre arquitectura y arte? Bueno, número uno, es esa necesidad de trascender, que era lo que veníamos planteando. Número dos, esa necesidad de encontrar y reafirmar una identidad, porque hoy día más que nada lo local es importante y será la clave para que nosotros podamos sobrevivir y sobresalir en términos de nuestra economía y proyección social. Pero, por otro lado, hablando de tu servidor, no estoy del todo seguro qué es lo que va a pasar. Entonces, vamos a decir que los proyectos que tengo son relativos a mi trabajo con Enersys, que es un proyecto amplio, es un proyecto que a mí me atrae mucho trabajar en cuanto a los temas de la sostenibilidad, en crear imágenes que sean, creo yo que esa va a ser la nueva dirección en el New Normal. La interacción con empresas que tengan ese buen karma de fomentar y predicar una mentalidad saludable para el futuro de la arquitectura y para el futuro de la sociedad. Me apunto a esa guerra contra el mundo en crisis. Y por otro lado, también creo que voy a iniciar, digamos, una nueva etapa también en mi faceta de enseñanza. Esa nueva etapa también es importante tomarla con bastante calma, pero con agilidad a la vez. Yo sé que es una paradoja hablar de eso. Calma porque es necesario
cuando tú dices voy a enseñar, hay una responsabilidad implícita. No se puede enseñar cualquier tontera, no se puede enseñar algo que ya está súper fatigado en el tiempo. Hay que enseñar algo acorde a las urgencias de nuestro tiempo. Entonces, en su momento yo voy a platicar con ustedes y los demás colegas del gremio acerca de estas iniciativas. Te quiero decir, el último ciclo de trabajo con mis estudiantes fue sensacional y yo espero repetirlo. Más pintura abstracta, la gente en nuestro medio cada día gusta más de la pintura abstracta, así que voy a seguir en esa ruta. Para serte sincero, como te decía, para mí todos estos cambios no son ni sorpresa, ya los anticipaba, lamentablemente se dieron más pronto de lo que pensaba, pero yo sigo la misma ruta, en realidad. Fíjate que, digamos, me habías compartido unas fotos de unos artes, de unas obras nuevas que tenías. Y había una colección que se llama La Medicina. Si querés ponerla. Y que eso es sensacional. Porque tiene mucho que ver ahora con el contexto. Entonces yo comparto la pantalla y vemos esta colección y nos hablas de ella. Correctísimo. Vaya, andate, hay un cráneo por ahí. Quisiera comenzar en orden para describírtelas, porque la secuencia no es que no funcionen ellas separadas, pero la secuencia narrativa me gustaría hacértelas así. Esta es la primera pintura de un políptico de 4 paneles que fue hecho para la doctora Gabriela de Hurtado, la cual dirige este gran proyecto de hospitalario que se llama Mi Salud, imagínate. La concebimos justo en el borde de la pandemia, meses antes, por supuesto, de que ni siquiera hubiera surgido un brote en China. Digamos que la pregunta me decía, Carlos, yo quiero que hagas algo con relación a la medicina, me gusta tu trabajo, pero no estoy seguro que te voy a dar libertad creativa. Y vos sabés que eso es el mejor tributo que le pueden dar a un artista, libertad creativa, ya que si me permitís hacer una respetuosa crítica a mi medio, la voy a hacer con cariño y con respeto para toda la sociedad salvadoreña. Pero el gran defecto de la sociedad salvadoreña es que somos de mentalidad rígida. Nosotros no podemos establecer un punto intermedio considerable para ningún tipo de negociación. Tiene que ser a mi manera o guerra nuclear. Entonces, esa mentalidad se manifiesta en las personas ignorantes y se manifiesta en las personas altamente educadas. Es, digamos, un rasgo poco amable de nuestra identidad. Entonces, vaya, entre paréntesis, lo digo porque yo quisiera que todos los colegas que trabajamos en el mundo de la creatividad y del arte y de la educación tomáramos en cuenta en eso para educar una mentalidad flexible, una mentalidad apreciativa. Y eso desde ningún punto de vista quiere decir abandonar los puntos de honor y de valor. Es simplemente una actitud hacia el descubrimiento de nuevas y mejores formas que no conocemos aún. Entonces, pero continúo con la pintura de Mi Salud, de la historia. Esa primera pintura se llamaba Vanitas. Vos sabés, Vanitas, el Eclesiastés en la Biblia dice que todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol, vanidad de vanidades. Esencialmente la pregunta que se hace la ciencia es ¿qué y quién realmente somos? Y resulta que la respuesta más evidente es la respuesta del anatomista. Sos un vehículo físico, sos mortal. Entonces, la primera pintura señala vanitas, pero también este es un arquetipo en el tarot. Toda esta serie, este políptico, es un arquetipo de alto simbolismo. Esta segunda pintura es el despertar de la conciencia. Si te das cuenta, sigue el tema de la anatomía con el que nosotros hemos
tratado el políptico, pero quiero que notes las primeras pinturas que se hicieron en las cavernas, en el arte parietal rupestre, fueron de manos. Hemos contabilizado infinidad de manos por hombres, niños, y las hacían positivas y negativas, las hacían escupiéndose pigmentos sobre la mano o pintándola y dejando una huella. Entonces, aquí de nuevo comienza esa pintura a como predicar el nuevo surgimiento de esa nueva conciencia, el gran, hey, yo soy. ¿Verdad? Entonces, el gran cogito ergo sum. Este panel se llama La Pasión. Hablando de quiénes somos, pues sí, somos un vehículo mortal, somos un animal, si querés verlo así, pero en nuestro corazón lo que hay es una potente máquina que palpita con pasión y sin embargo, quiero que no ignores que la vida tiene un precio, que es el dolor y el sacrificio, y que por cada pasión, por cada placer, vas a encontrar una espina. Esa es, digamos, el balance por oposición que existe en la existencia humana. Ok. Y finalmente, ahí te está faltando una pintura, tal vez la encuentras por ahí, esa mera. Y finalmente, el políptico termina con esta que es, digamos, el caduceo, que es el símbolo de la medicina, el símbolo de la farmacéutica, hace alusión al gran Hermes en la cultura griega. Es también un símbolo absolutamente propio de la energía del Kundalini. Y entonces es un símbolo, un arquetipo muy, muy antiguo, muy místico. Y este se llama El conocimiento es poder. Ulteriormente es en la ciencia del hombre esclarecido a donde surge la medicina. Pero yo le decía a la doctora Hurtado, esta medicina tiene un componente sin duda científico, pero también tiene un componente anímico, espiritual, energético, un componente holístico, si queréis llamarlo así. Y creo que lo mismo está pasando con la medicina para la arquitectura. La solución, la medicina es holística, integral. Entonces, me encanta la pieza, como te decía, no solo por la carga emotiva que tiene al anticipar todas las circunstancias que estamos viviendo ahora y poder ofrecer argumentos, digamos, considerables de cómo nosotros debemos enfrentar esta crisis. Y el racional general de la pintura es este: toda ciencia se origina en la antigüedad en un lugar a donde ciencia, mito, religión y alquimia eran lo mismo. Entonces, busca ese estrato arcaico porque de él nosotros podemos, así lo decía Gaudí, el gran arquitecto, si querés ser original hay que volver al origen. Ok, mira, hay otra colección que me llamó mucho la atención que es Unity Heritage. The Unity Heritage Paintings, sí, papá, me encanta a mí esa es de arquitecto, esa es colección de arquitecto, de diseño. Voy a intercambiar la pantalla para claro. que podamos siempre observar, aunque hemos tenido un par de pequeños problemillas, pero ya lo vamos a solucionar. ¿Lo ves? ¿Logra ver? Sí, ahorita estoy viendo, magnífico, ahí está, de Unity Heritage Paintings. Estas pinturas son esencialmente una pintura geométrica, de abstraccionismo geométrico que nace en la idea de diseño que surge de la premisa, cómo nosotros vamos a lograr armonizar. Ya te diste cuenta, papá, los Estados Unidos en grandes desórdenes populares, Latinoamérica también al borde del colapso político por las protestas, nuestro país ardiendo en polémica política. La pregunta que esas pinturas querían hacer una reflexión acerca es cómo nosotros podemos armonizar la diversidad sociocultural de nuestras sociedades y crear en medio de esa enorme diversidad
un cuerpo armónico, un diseño cohesivo, armónico, que permita la divergencia de todo tipo de características estéticas. Si tú te das cuenta, podrías ver distintos tipos de segmentos, cuadros, tratamientos en cada segmento de distintísima naturaleza, y sin embargo tu servidor siempre las organiza en una estructura unitaria que es bien como un obelisco, como un dolmen, ¿verdad? Y que representa ese gran falo arcaico que era la presencia de la conciencia. Y entonces todas las pinturas tienen esa característica compositiva, y yo me regodeo en la infinita cantidad de variaciones y disonancias que puedo hacer en esa estructura sin llegar a la monotonía, y a pesar de esas variaciones y disonancias crear una unidad monolítica y consistente, como toda cultura debería esmerarse por crear. Si tú te das cuenta, ¿y cuáles son las sociedades que mejor han enfrentado la pandemia? Japón, Oriente, sociedades que han cultivado de manera ritual y religiosa ese distanciamiento social, esa limpieza en cada uno de sus actos domésticos, ese respeto por la estructura y por el propósito común, por el sentido del deber. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestra mitología? Que no podemos crearla ya que no existió en el pasado. Ahora, yo no estoy solamente haciendo comentarios negativos acerca de nuestra identidad, porque la razón de que seamos así es también histórica. Yo platicaba con un gran amigo, el gran Chele Tabla, gran pintorazo, gran hombre esclarecido de mente y mano, que me decía cuando fue la erupción del volcán en Guatemala, me decía: Carlitos, ¿ya viste la gente que murió en la erupción cubierta de ceniza? Sí, le digo, ajá, papá, el cipitillo, me decía. ¿Y viste la gente? De hecho, hay todavía ahí en internet videos donde salen mujeres cubiertas de ceniza gritando, mis hijos. Entonces, el origen de nuestra mitología es el origen del caos, de la gran crisis, de la gran tribulación, y eso nos ha convertido en seres resilientes, resistentes, pero también proclives a un gran egoísmo, a una gran anarquía y egoísmo subjetivista, si valga la redundancia, racionalismo subjetivista, debido a que nosotros somos sobrevivientes. Pues si acordate que la erupción del volcán de Ilupango fue la que produjo la gran crisis de la peste. ¿Cómo se llamó esa peste? Constantina. No recuerdo bien, en el año 535 creo que fue. 3 años de oscuridad, hambruna, peste. Entonces, cataclismos de un orden también que nos es difícil considerar en este momento, pero probablemente eso está tan inmerso en la psiquis de nuestras naciones que va a ser muy difícil desarraigarlo de ahí. Hay que canalizarlo, hay que exorcizarlo de alguna nueva manera, porque es una enorme potencia para nuestra nación. Pero debemos encontrar la unidad. Primero, la armonía, la unidad. Definitivamente hay una gran cantidad de temas que están alrededor de estas visiones de realidad. Carlos, realmente para nosotros es un gusto y queremos decirte que este espacio del CADES está diseñado para poder definitivamente permearnos ya un poco de otros temas. Es cierto que el tema de construcción, el tema, la parte técnica, la parte de los proyectos, pero también volver a nosotros y humanizarnos un poco. Nos ha llenado muchísimo tus palabras, tu mensaje, tu experiencia, tu filosofía, y más gusto nos da el hecho que lo puedas compartir con nuevas generaciones y que te sientas tan orgulloso de poder tener esa oportunidad de compartir tus visiones con los demás.
Este espacio ha sido diseñado y es gracias a muchas personas que hacen gran esfuerzo. Y como Colegio de Arquitectos queremos agradecer a nuestros amigos CADES, que son empresas que han creído en el esfuerzo del colegio. Podemos mencionar a Industrias de la Peña, a Sistegua, a Sherwin-Williams, a Tepla y también a Solaire, que han venido acompañando este tipo de proyectos, y otras empresas más. Está por ahí el TBC, otras instituciones como PAMS, Casalco, que durante este año, desde que empezó la pandemia, hemos tenido a bien abrir estos espacios de expresión y nos han venido acompañando. Carlos, realmente te agradecemos muchísimo. Aplauso para ellos. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu espacio. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje que puedes dar más allá? Que me llenó mucho eso del tema de la espiritualidad, o sea, creer que hay algo más detrás de todo esto. ¿Y cuál sería tu mensaje para nuestros colegas y nuestros amigos? Esencialmente, la arquitectura es la densificación de una cosmogonía, de una cosmovisión. Nosotros, como arquitectos, no necesitamos, en primer lugar, no te quiero decir que no necesitamos una gran formación técnica, una gran formación administrativa, una gran formación estética, pero en primer lugar tenemos que desarrollar una visión de mundo que nos incluya a todos en sinergia, a una sociedad benigna con nuestro mundo, con nuestros hermanos, y que además permita ser creativos y adecuados, responder adecuadamente a estas nuevas circunstancias exigentes y responder además de forma revolucionaria e innovadora. Pero para eso tenés que soñar el sueño de la imaginación, el sueño de la visión de una cultura. Tenés que rodearte de personas que la prediquen y la practiquen. Porque yo no te puedo enseñar creatividad, pero sí te puedo sumergir en un ambiente creativo, y dentro de vos va a surgir el poder, que es el poder de la iluminación, que no me pertenece a mí, pero que es un regalo y una provisión espiritual para estos tiempos turbulentos. Un amigo mío me decía, meses antes de que esto surgiera, yo como paranoico, loco, hablando de estas cosas, y esto es lo que va a pasar y que no sé qué, y me decía, puchica, pero si es que eso es cierto, ¿qué va a ser de mi hija? ¿Qué va a pasar con mi hija? Porque yo le decía, pues yo por eso no tuve hijos, porque el mundo del futuro va a ser complicado. Pues nada, le digo, lo que va a pasar con tu hija es lo mismo que ha pasado siempre. Van a surgir héroes y santos que nos van a guiar hacia el destino final de nuestra civilización. Entonces, no tengas ninguna duda de que si vos te sumergís en un ambiente creativo, en un ambiente de ideas, de valores, la energía creativa te va a dar el mensaje correcto para decidir tu destino perfecto como artista, como arquitecto, como revolucionario, innovador y reformador. Esta energía es precisamente regente en estos tiempos. Ok, la verdad es que es, ¿qué te puedo decir? Muy emocionante todo lo que hemos conversado, ver tu obra, y este video se va a compartir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, te pueden seguir en tus redes sociales, las puedes compartir. Carlos Párraga Cañas en Facebook, Carlos Párraga Cañas, y en Instagram, Carlos Párraga Canas, todo unido. Y si quieres ver pintura abstracta, hay otro tablero en Instagram que es Párraga-style. Perfecto. Esta entrevista, esta tertulia va a estar en nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar también en nuestras redes sociales. Han habido muchos temas más que no se nos han quedado, porque ya no pudimos hablar de música, porque me llamó la atención la camisa que trae Carlos. Y mira, bueno, ayer mismo, Pepe, pero eso lo podemos armar, porque ayer mismo platicaba con José Roberto Paredes, ya una comunicación de horas de la madrugada, y él trajo a cuenta eso acerca de por qué no hacer una conversación en torno a la creatividad y a la búsqueda en la música también con otro colega.
O sea que eso es posible que lo podamos desarrollar en el futuro. Bueno, son sorpresas que tenemos preparadas, no lo duden, y bueno, todas aquellas vocaciones y todas aquellas facetas o todos aquellos lados oscuros que podamos tener como arquitectos, vengámoslos a mostrar aquí. Y somos un espacio abierto, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Twitter, nos pueden buscar en YouTube, y ahí estamos para ustedes. Carlos, te queremos dar las gracias, te mandamos un abrazo en la distancia, suerte, buena vibra, nos veremos en la próxima. Y a todos ustedes que están ahí, pues les agradecemos también su sintonía y que nos sigan acompañando. Queremos invitarlos que no se vayan a perder, por favor. El viernes 17 de julio tenemos nuestra siguiente masterclass y estará con nosotros Rosemary Martínez, y ella pues conversará con nosotros sobre cómo ser emprendedor y vivir de tus talentos. Esto creo que puede servirnos a muchos en estos momentos para reinventarnos, así que les pedimos que estén pendientes, y esto es gracias al gentil patrocinio de Sherwin-Williams. Así que gracias nuevamente, nos veremos en la próxima. Un abrazo para todos, gracias, bendiciones, y a quedarse en casa y a portarse bien.